Hola amigos, mi nombre es Marcos Miranda para los que no me conocen. En el mundo de la televisión he hecho de todo, he escrito, dirigido, he actuado, pero ahora ustedes se preguntarán, ¿qué hace Marcos metido en el mundo cibernético? Bueno, yo mismo también me lo pregunto, pero no estoy solo. No estoy solo. Lo comparto con una personita que dentro de muy poco tiempo ustedes la van a adorar y la van a querer tanto como yo. Mi nieta, Gabriela Miranda. Pues aquí estoy con esta bella personita que es mi nieta y compañera del show. Y entonces, bueno, pues vamos a atacar esto. Gaby, cuéntame, ¿qué hacemos aquí? ¿Dónde estamos? Bueno, No me alejes. estamos aquí en Endorsement Fine Arts. Es mi primera exhibición Wow. sola. Tu primera exhibición de pintura sola, en solitario. Sola. Bueno, pues vamos a disfrutarlo. Este es Bad Bunny. Bad Bunny. ¿Cómo te inspiraste en Bad Bunny? Bueno, siempre me gustaba la música de él desde que comenzó. Y nada, durante la pandemia él hizo este álbum que se llama Yo hago lo que me da la gana. Inspirándote en la pandemia. Sí, porque entonces era tremendo problema para las personas que no querían coger la vacuna. Oh. Y entonces yo dije, bueno, yo me inspiré con el álbum de él, yo hago lo que me da la gana. Y Y vi esa foto de él con los dedos así, un poco irreverente. un poco, sí. ¿Y esta de aquí abajo? Y esta es Britney Spears, También. que también durante la pandemia estaba con el lío del conservatorship, Ajá. que la estaban controlando y todo lo que estaba comiendo, lo que estaba, todo lo que estaba gastando. Entonces una persona tan rica la tenían tan limitada y durante eso también estaba la pandemia. Entonces yo vi esto y dije, coño, qué bueno la analogía entre ella que está tan limitada y nosotros ahora que estamos limitados, que tenemos que ponernos mascarilla para todo. Claro. Y entonces por eso me inspiré. A mí me encanta este cuadro. Se trata de los pensamientos que nosotros cultivamos todo el tiempo, o negativo o positivo, porque los hongos Ajá. crecen de poca luz. Iba a preguntar por eso. Y en la tierra, pero al final del día tienen un color maravilloso y salen de toda esta oscuridad. Entonces es eso mismo, es ver los pensamientos negativos y entonces usar eso para transmitirlo a algo positivo. Cuba y la... Estatua de la Libertad. Te estoy esperando. Sí. El café. Y el café cubano. El cafecito cubano. Uh-huh. Y ella está llorando. Y ella está llorando, sí. No, pues tienes que explicar eso, pues nosotros no habíamos hablado de eso. Bueno, esto yo lo hice cuando brotó las protestas en Cuba, en el 2021 ya, hace 2 años. Y entonces, si tú ves aquí, también dice Julio 11, Libertad. Fue cuando empezó todas las protestas. Entonces me inspiré mucho y tuve mucha esperanza durante ese tiempo porque imagínate todo lo que ustedes me han dicho, es horror y misterio. Entonces, como dice abuela. Como dice abuela. Y también durante el tiempo habían unos botes desde aquí de Miami que salieron con unos fuegos artificiales que se pudieron ver desde el malecón. Y por eso entonces, después que yo hice la pintura, después pensé en eso y dije, esto le falta algo. Y entonces le agregué los fuegos artificiales y las tres, tú sabes, que están saliendo allá atrás, con los colores de la bandera. Me sorprendes. De verdad, me sorprendes. Gracias. Y
Bueno, esto es cubiche completo. Este es cubiche completo. Este es Patria y Vida. Entonces, inspirado por la canción. Aquí está el hombre cubano con su bandera cubana Y el dominó. y el dominó. Sí, porque la canción es Tú 59. Yo escogí esta parte del monopolio, que es la parte de vete para la prisión. Ajá. Y aquí el doble 2. Y la bandera, los colores de la bandera. Y Ajá. la insignia nacional. Sí, sí, sí. Este cuadro tengo entendido que está vendido ya. No, ¿Es este? es este. ¿Y este no? Ah, no, perdóname. Sí, 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 sí. Esto. Hombre, estoy claro todavía. Sí, sí. Que maya y le la de. Esta es la caridad del pobre. Ajá. Y entonces lo mezclé con la parte de abajo, es de Botticelli, el Venus de Botticelli. La Venus de La Venus de Botticelli. Y entonces es el mismo background, el mismo, ¿cómo que se dice background? El fondo. Fondo, el mismo fondo que esa pintura. Y entonces agregué los tres braceros con su bandera de paz, por supuesto. Esta señora. Bueno, esta señora se llama Morticia Adams. Está tomando un cafecito cubano. Está tomando, por supuesto, su Cosa- cafecito cubano. Cosa Sí, sí. imposible. Imposible. Pero bueno, sí, me gustó usar el mismo vasito con la misma bandera que esta pintura de la estatua. Y entonces el fondo es La Habana Vieja, pero con todos los colores invertidos. ¿Y qué te Lo inspiró? hice, sí. ¿Qué te inspiraste en esta mujer? Por eso, ella es macabra, ¿no? Ella es macabra. La serie. Sí, ella es macabra. Pero por eso me inspiré, porque entonces yo primero la pinté a ella con el vasito de cubano. Y yo no sabía cómo encajarla, dónde encajarla, qué ponerle de fondo. Y al final entonces dije, déjame poner algo que tiene que ver con Cuba todavía. Y me gustó la conexión, porque como a ella le gustan las cosas macabras, vete para Cuba ahora mismo. ¿Qué cosa es más macabra que eso? Claro, claro. Este es el más recién. Wow. Yo lo terminé literalmente 3 horas antes del show. Me consta. Este es parte con el otro que está al lado. Y este es no sé cómo decirlo en español, pero el Pursuit of Evil. La Transmutación del diablo. ¿De dónde tú encontraste el diablo? Es mi mal inglés, pero borra. El pursuit es la persecución. Ah. La persecución del Del ego. del ego. Ya. Que el ego se trata del poder, Claro. del dinero, de la superficialidad. Y por supuesto, todo el mundo tenemos un tercer ojo. Y en esta pintura está cerrado el tercer ojo. Y ella está súper enfocada en maquillándose. Ella tiene su musiquita, ella no escucha nada. Es superficial. Superficial, Totalmente. totalmente. Es muy bonita, pero por dentro Pero es por dentro un desastre. Correcto. ¿Qué Y tal? entonces, esta es Todo lo contrario. todo lo contrario. Entonces, esta es la persecución de la conciencia. Entonces, el tercer ojo está abierto, ella está conectada con la divinidad, con la sabiduría, con el amor. Los cisnes. Los cisnes representan El amor sincero. El amor sincero. No hay lujuria. No hay lujuria, es toda la naturaleza, cómo fluye el mar, Ella el agua. Ella prácticamente está sin maquillar. Sí, prácticamente sin nada. No. Sí, sí, sí. La mariposa Y la es la mariposa. belleza también, ¿no? Sí, la belleza, pero también, más que nada, es el metamorfosis, la evolución. Sí, la evolución. La evolución espiritual. Y esta es la varita mágica. Una varita como mágica. si fuera Harry Potter, pero con Un cuarzo. un cuarzo. Ahí está la espiritualidad. Ahí está. También. También. Pero también hay en tu pintura sobresale la espiritualidad. Sí. El mundo interior de estas dos pinturas, pero el mundo interior de esta mujer. Sí.
Este caballo tiene mucha historia. Este caballo, sí, lo has dicho. Este caballo es en honor de tu hermano, de mi tío, Carlos. Y este canvas estaba en blanco completamente. No sabía qué iba a hacer, pero iba a empezarlo, iba a empezar a pintar y después no pudo. Entonces yo, cuando vi esto, dije, voy a hacer una pintura entonces, tío. Y por supuesto escogí un caballo porque eso es lo que siempre a él le gustaba pintar. Entonces vi esto y le puse la green arcoíris, porque eso para mí es muy significativo, como tú dijiste que soy muy espiritual. Bueno, sí, el arcoíris, aunque todo el mundo ahora está muy attached, muy enfocado con el LGBT, para mí, en mi caso, en mi arte, es la espiritualidad, los chakras, el kundalini. Entonces, el kundalini es el alineamiento de los chakras. Y por supuesto, las mariposas, que es un tema recurrente ya en mi trabajo, que en este caso es, como tú sabes, como ya tío voló al otro plano. Por eso las nubes y por eso la luna. Por eso las nubes y por eso la luna. De esto no habíamos hablado nunca. Yo no creo. Él está feliz. Todavía yo te quiero. Aquí regresamos a Bad Bunny. Aquí sí. Al Bad Bunny otra vez. A Benito. Oye, eso está muy sugestivo. Sí. Ese pulpo, ese arcoíris, esa mano, él sacando la lengua, las prendas que usa, el brillantico oye, En la nariz. es Sí. preciosista. Y esa ventana ahí atrás, ¿qué quiere decir? Y el toma corriente. Sí, todo tiene su significado. Cuéntame. Bueno, lo único que no tiene significado es el aretico que tiene No. puesto en la nariz, pero bueno. Básicamente aquí lo que tenemos es, está combatiendo entre los pensamientos negativos que están demostrados por el pulpo. Porque tú sabes que el pulpo suelta esa tinta que es Pura negra. oscura negra. No hay cosa más negra que eso. Y entonces tenemos la mano de Dios y significando los pensamientos positivos. Entonces tenemos también el arcoíris que está separando los dos. O sea, él se está debatiendo entre Se esos está dos. debatiendo entre los dos. Ok, ahora sí. Sí, y entonces tenemos el chucho, Ajá. porque así mismo de rápido podemos... Pero nosotros nos estresamos. Tu obra es muy compleja. Este no es un cuadro para ponerlo a ver como si me viene bien con el tapiz del sofá. Tu pintura no es de eso. Sí, no, tiene más profundidad que Ok, eso. aquí viene una figura de tu ahora venimos al maestro. Ahí, ahora tenemos el Al Einstein. maestro de maestro. El Einstein también con la lengua afuera. Me gusta pintar a la gente con la lengua afuera, yo creo, ¿no? A mí no. Eso sería buenísima pintura. No, yo tengo mi Tú pinturita así tuya. mismo. Tú sabes que abuela me dijo Sí, que me preguntó si ese eras tú. como abuela. ¿Qué abuela? ¿Nomita? Bueno, Nomita está... Nomita es mi esposa. Tienes un momento, tienes un momento. Bueno, Y entonces, este es Einstein. Y es es la misma serie del Bad Bunny de arriba. Que Einstein es básicamente el que empezó todo este estudio de la mente, de la quantum physics, ¿cómo que se llama eso en español? Física cuántica, ¿no? física cuántica. Física cuántica. Y gracias a él hemos podido hacer muchos estudios, tú sabes, aparte Claro. al respecto con los pensamientos y cómo eso nos Respecto a lo- afecta a nuestra realidad. Claro. Y entonces por eso yo escogí a él y escogí esta foto de él con la lengua afuera porque me encantó. Todo el mundo con la lengua afuera. Como todo el mundo con la lengua afuera. Y entonces el cerebro expuesto y con todos los colores del arco iris representando otra vez la espiritualidad y lo que él tiene que ver. ¿Y la pirámide? Básicamente las pirámides es
son de cuarzo, de amethyst. Oh, ametista. Amatista. Y ese humito que le sale, no es un humito, yo sé que no es un humito, ¿Qué cosa? que sale en el medio y va hacia arriba. Ah, bueno, esto ¿No es es... humo? No es humo, esto es ADN. Oh, Si lo ves cerquitamente, ves los diferentes, tú sabes, el rojo y el verde y el azul y el amarillo, que entonces está conectado con aquí con geometría sagrada, ¿Y por que qué? es la flor de la vida, ya. específicamente. ¿Y por qué las gafas rosas? Bueno, las gafas rosas porque hay que ver la vida Color de rosa. color de rosa. Te felicito, de verdad. Gracias. Te felicito. Este es, tú sabes cómo pienso yo de este cuadro. Sí. ¿Por qué lo terminaste en mi casa? Y querías pintarlo de blanco, porque no te gustaba. No me gustaba. Pero ahora te gusta. En ese entonces no tenía la cortina, no tenía la La mano, mano. que es lo que no tenía la luna. Este también fue cuando cuando había pasado todo lo de tío, que estábamos todos afectados. Y entonces yo me acuerdo que tío también, igual que tú, le encantaba Le encanta. este cuadro. Es cierto. Y decía, por favor, Mm. termínalo. Y dije, bueno, ok, por ti y por ti. Al final lo terminé y le metí Ganas. le puse ganas, pensé bien en qué es lo que iba a hacer y al final lo terminé. Y es básicamente ¿cómo te lo puedo explicar? Nosotros somos físicos, la parte física. Esta física es ella, No. ¿no? Y entonces el reflejo Es claro. es el aura, el espíritu que tenemos adentro. Entonces, aunque nosotros ya no estemos aquí físicamente, estamos Claro. en el aire, estamos en la energía, aunque no lo observamos, otro plano que no lo veamos, Ujú. pero ahí está. Y entonces tenemos por supuesto la cortina ahí, con la mano enseñando que el show, este es el show, Este es el show. este es el show, la vida es el show. Comienza el show. Qué bonito. Gracias. Bueno, yo, vean acá porque tengo que darte un beso muy grande Ahí, Un a beso los a la españoles. española. Me siento honrado, me siento feliz, me siento pleno de tener una nieta tan inteligente y con tanta espiritualidad, tanto sentido del deber y del patriotismo. Eres una Miranda. Nos vemos en el estudio. Y aquí estamos. Bueno, Gaby, esta exposición fue para su graduación. Ay, abuelo, ni me hables de la graduación. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque fue tremendo lío. Yo sé que fue buenísimo, lo tuvimos una diversión tremenda. No, y lagrimita, tu abuela lloró, yo lloré, tu mamá lloró, Alex lloró, toda la Yo gente que sé, gusta. yo también me divertí mucho y después fuimos a festejar y Pero tú no fuimos al lloraste, tú no lloraste, restaurante. tú no lloraste. No, que voy a llorar yo. Bueno, cuéntame qué fue lo que Pero el pasó. problema fue que tenía el vestido, cuando me puse el vestido de la Sí, graduación, Sí. tenía no la etiqueta, la vaina esta de cuando la compra. Que tiene tinta, y que eso. tiene tinta, esto plástico, esa cosa plástica. No te lo puedo creer. ¿Y cómo yo no me enteré de eso? ¿Tú no te enteraste de eso? Ay, Dios mío, pero si yo llego a saber eso. Ah, no, porque yo se lo dije a abuela. ¿Y cómo yo no se lo dije a pero se te abuela. veía? No, pues yo no te vi nunca. Bueno, el chirimodo ese. problema fue que, gracias a Dios, no fue un problema porque no se vio porque lo tapaba, tenía otras capas. Ah, Entonces lo tapaba. ya. Pero tú no te Pero pusiste, todo el tiempo estaba ahí el plástico conmigo. ¿y no te pusiste nerviosa por eso? No, ya después se me olvidó. Menos mal que yo no lo supe. Ay, Dios mío. ¿Y tu abuela lo Y sabía? abuela sí lo vio, abuela sí se enteró. Ay, Dios mío. Sí, y dijo ya, y lo peor de todo es que todavía tengo que llevar el vestido No. para que me quiten el plástico ese. Ay, mi madre. Porque no he tenido tiempo a ir a la tienda a que me lo quiten. Estas son las cosas, amigos, que pasan
en esta familia. Y por esas cosas es que estoy metido en esta aventura. Porque de cuando Gaby se mudó para acá con nosotros, esto era la de San Quintín. Sí, Todo- todos los debates, Sí, todos los días en la cocina. un barullo, tú te acuerdas. Y tú eres pacífico. Tú Sí. por lo menos Bueno. sí. tratas de hablar en un tono normal de Ajá. voz. Y entonces abuela viene y se pone tan intensa. Ah, ¿me lo dice o me lo pregunta? Ah, bueno, pero un día hay que, vaya, honor a quien honor merece. Un día tu abuela estaba allá en la cocina y nosotros estábamos en Florida. Y de allá dijo, después de todo esto, aquí esto se podría hacer un show de televisión. Y yo dije, pues dale, vamos a hacerlo. Y por eso estamos aquí, en el marco de Marcos, para hablar de la familia, de los problemas que hay en toda la familia, Y la salud, la convivencia, la nutrición, temas de actualidad el ejercicio, la importancia del ejercicio. y las relaciones amorosas. Sí, porque hoy en día te pegan los tarros hasta por internet. Esto va a ser tremendo. Así que nos vemos de familia en familia en el marco de Marcos, Con Gaby. todos los lunes a las 10:30 de la noche. Síguenos.